presidente de los pastores de Hualpén, así que le doy una tremenda bendición. Y quiero darle a Sergio también, Sergio, tú los saludas, la bendición tenerles. Edgar después ya lo conocemos y ya va a entregar la palabra también, va a decir algo más de él. Perdón, Víctor, Dios te bendiga, Víctor. Gloria a Dios. Les saludo en el amor del Señor. Estoy muy contento por estar en este hermoso templo que Dios les ha concedido en este tiempo. La verdad que se lo merecen ustedes. Son una iglesia muy hermosa, un gran amigo, Marcos. Tengo muy bonitos recuerdos de él y su familia, de esta iglesia, ya que me pasaron dos sucesos. Uno de ellos que en mi casa se incendió hace un par de años, y la generosidad del pastor Marco, de su esposa Marcia y de la iglesia, que también fueron a ayudarme. Así que estoy contento. Y cuando tuvo ahora un nuevo edificio en nuestra iglesia, el pastor Marco también y la iglesia nos ofrendó para comprar nuestras sillas. Así que hay una generosidad de este pueblo. No sé de dónde sacan dinero, pero Dios les provee. Yo no sé la verdad. Me interesa saber eso, cómo Dios le ha dado este hermoso templo, donde lo más importante es que la presencia de Dios está acá. Así que felicito a los que han sido fieles durante años en este lugar. Y quizás pensaron de que iban a mantener la casita, ¿cierto?, de madera, pero Dios les dio algo muy grande. Así que la verdad que Dios es maravilloso. Muchas gracias y demos un aplauso al Señor, porque Dios es bueno con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a mis hermanos. Amén. Soy el pastor Sergio Gamonal de la Iglesia Comunión. Estamos trabajando más o menos desde el 2019. El Señor me llevó a Brasil. Estuve más de 20 años trabajando en varios ministerios en Brasil. Levantamos una Iglesia de Comunión en Brasil, en el estado de Rondônia, en la ciudad de Porto Velho. Y allí el Señor se manifestó de una manera increíble. Pensé que me iba a quedar. Preparé a mi familia para irnos a Brasil y quedarnos allá en la municipalidad de la ciudad. Nos honró con pasarnos un auditorio de una capacidad de más de 600 personas, y la iglesia creció. Tuvimos que hacer 2 cultos los domingos porque creció de una manera sorprendente. Trabajaba todo el día enseñando, discipulando de la mañana hasta las noches. Era una locura y hermoso. Y con mi familia dijimos, nos quedamos, porque con esa cosa, acá teníamos solamente una familia, y nos quedamos. Entonces ya, bueno, empezamos a prepararnos para poder ubicarnos allá, hacer todos los trámites de quedarnos. Y mi esposa, maravillosa, por eso el Señor nos da esposa, ¿cierto? Sí. Le voy a explicar por qué. Nosotros tenemos que subir a la montaña, allá arriba, para poder recibir la palabra direccionadora del Señor. La esposa del Señor la visita en su casa y le habla cómodamente. Increíble, la Escritura aparece. María nos subió a recibir el mensaje en la montaña, pero los demás todos tuvieron que ir al desierto y subir arriba. Y ahí mi esposa me dice, el Señor te habló de que debemos quedarnos en Brasil. Yo le dije, pero hay un evento de Dios extraordinario. ¿Qué más señal? No, está bien. Tú tienes una gracia, tienes un ministerio, y donde vas, algo acontece porque Dios va contigo. Pero dime, ¿el Señor te dijo? Yo le dije, no me ha dicho nada. Entonces, hagamos lo siguiente, vamos a orar y ayunar para que el Espíritu Santo me hable. Me fui a Brasil y ayuné 40 días. En Brasil allá se puede hacer porque hay el calor. Es algo bien fácil de hacer, acá cuesta mucho. Ayuné 40 días para recibir la dirección del Señor. El último día, y yo le voy a contar algo que es hermoso, el pastor me dijo algo hermoso acá. El último día del ayuno, yo tenía un pastor que de alguna manera fue un mentor mío, una cobertura espiritual acá en Chile. Se llama Patricio Sí. Él me orientó allá por mucho tiempo. Y yo sueño con Patricio. Y hay un abismo entre él y yo. Él estaba a un lado y yo estaba al otro lado. Y me dice, Sergio, te necesito aquí en Chile, no allá. Y yo entendí y dije, y me dice, mira, y vi un mar de gente. Me dice, todo esto te espera. Te necesito en Chile. Más claro no podía estar. Llamo a los hermanos de la comunidad de Brasil y les explico que
el Señor me reveló que tenía que volver. Los hermanos lloraron, hicimos un presbiterio, dejamos un presbiterio preparado y ellos continuaron con la tarea y yo me vine. Eso fue en el 2019 y en el periodo del estallido social, y comenzamos con ese único hermano y esa única hermana que estaba con nosotros, y empezamos en casa con mi familia a realizar el trabajo. Después vino la pandemia, ¿recuerdan? Pero ¿sabe qué? La pandemia fue bendición para mí. El Señor se manifestó y yo lograba visitar a mucha gente en sus hogares y comenzamos a hacer trabajo en los hogares sin yo visualizar lo que Dios quería hacer. Pasó un par de años y cuando ya terminó la pandemia nos pudimos reunir y buscar un lugarcito chiquitito, fácil, chico. En realidad cabía unas 30 personas, más no. Y cuando nos reunimos se llenó. No pudimos seguir en ese lugar. Ahí tuve que buscar otro lugar más grande para seguir reuniéndonos. El lugar nos pudimos reunir, pero tuvimos un par de meses porque se llenó. Así que hasta que encontramos un lugar que está aquí en Serrano, que es una fundación, un espacio más grande donde caen unas 130 personas. Ahí nos estamos reuniendo y el trabajo que hicimos en la pandemia de estar trabajando en las casas continúa. De una manera guiada por Dios, hermano. Y el Señor determinó que yo me quedara en Chile y acá estamos. y bueno, como hay una expresión linda que Daniel me habló, no solito, algo así, ¿no? Solito no. Entonces yo pasé, después que Patricio se enfermó y después murió su esposa y se fue a Santiago, ahí quedé solito. Entonces dije, ¿qué hago? Empecé a orar, a buscar, a pedir al Señor dirección, y hace... digamos, los primeros meses de cada año en nuestra congregación hacemos un ayuno de 21 días. Y dentro de los 21 días de ayuno el Señor me habla del pastor Daniel. Entonces dije, no, tengo que buscar. Y empecé a buscar a Daniel. Hasta que fui a hablar con él. Conversamos, estuve en su casa, conversamos, y él me habló de esto que está ocurriendo con ustedes. Así que por esa razón estoy aquí y los bendigo. Sé que son personas de Dios, que estaremos juntos eternamente y que ninguno se quede, porque el tiempo ya está. El evento que sigue de la Escritura es el rapto y usted tiene que irse conmigo. Amén. Así que no se quede por nada del mundo. Esté preparado, como dice la Escritura, atento, velando, que el Señor nos encuentre haciendo, amén, haciendo su obra, amando a otro y llevando el Evangelio en nuestra vida, en nuestra ADN, en nuestra sangre. Amén. Voy a predicar, ya me la tiré. Un abrazo, mi hermano. Dios los bendiga mucho. Gracias. Qué sorpresa. Así que tenemos mucho que conversar con él. Edgar, que Dios te bendiga, Edgar. Todo el tiempo para que nos comparte la palabra. Amén. 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 Dios les bendiga. Mami, ¿tienes tiempo para saludarnos? Sí. Ok, córrele. Gracias a Dios porque queda poquito tiempo, para eso no te me entiendes. Mi esposa, Pastora Miriam, solo que tiene que estar ahora en una reunión de Rever, de Net, entonces. Dios les bendiga, iglesia. Qué alegría compartir nuevamente con ustedes. Yo estaba pensando en una palabra para compartir y casi siempre compartía la segunda parte. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ahorita leí la primera parte de ese versículo y miren lo que dice. Marcos 13:13, y es el Señor Jesús quien habla. Dice, y seréis aborrecidos, Dios, de todos por causa de mi nombre. Y viene la segunda parte que a mí me fascina, amor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Así, amados, que es una invitación a perseverar, a ser fieles a Dios. Ahorita, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en julio, en diciembre, en noviembre, todo el tiempo, en abundancia o en escasez, así como comprometemos cuando nos casamos, ¿no? En salud o en enfermedad.
pero que podamos presentarlo delante de Dios. Porque lo único que nos va a servir para afrontar ser aborrecidos por causa del nombre del Señor es ser perseverantes, perseverantes. Yo tengo que retirarme a una reunión. Estamos en un hermoso movimiento llamado REVE, Restaurando Vidas, Equipando Restauradores. Y salgo ahorita con un nuevo grupo para trabajar este año, pero hemos visto cómo Dios está dotando a la iglesia, dando herramientas a la iglesia para santificarla. Porque hay muchos defectos de carácter que afean la imagen de Dios en nuestra vida. Y yo recordaba a un hermano muy querido en la iglesia, pero él era muy variable. Había un día que saludaba, ¡oh, pastora! Y otro día llegaba como furibundo, bravísimo, con cara de revólver, decimos en Colombia, ¿no? Y yo iba a saludar. Y yo, ¿qué pasa? Y esos cambios que somos viejillos, no sé si me entienden, pero tenemos actitudes infantiles. No cumplimos años, sino repetimos años. Necesitamos superar muchas cosas que no somos culpables, porque hay heridas, hay situaciones que vienen, bloqueos que vienen desde la niñez que nos han afectado y afectan nuestra vida espiritual, mis amados, y afectan nuestro servicio al Señor. Entonces los voy a dejar con mi esposo, él va a compartirles un poco más. Es un hombre de Dios. Yo doy gracias a Dios porque doy fe que mi esposo es un hombre que busca al Señor y es un estudioso de la palabra. Le fascina estudiar la palabra del Señor, y yo sé que trae una palabra fresca para ustedes. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos en esta noche. Tú has prometido estar donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, y aquí estamos, Señor, en tu nombre que es sobre todo nombre. Y yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que vengas, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que tú vengas, Señor. Y oramos, Señor. Si usted puede hacer esta oración conmigo. Señor, en este momento, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia. Todo lo que venga a mi mente, lo someto a ti. Me sujeto a ti. Recibo tu palabra. Recibo tu palabra para mi vida. Haz tu buena obra. Haz lo que solo tú puedes hacer. Quebranta, Señor, paradigmas. Destruye, Señor, bloqueos que hay en mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Permítame orar, Padre, en este momento. De lo que tú obres en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, que todo pensamiento que venga para distraernos, para hacernos, Señor, pensar en otras cosas, podamos en tu nombre ponerlo bajo control, Señor, y concentrarnos en recibir tu palabra, Señor, para que venga y alimente nuestra vida, nuestro corazón, y podamos vivir, actuar de manera diferente, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, amor. Bueno, hermanos, Pastor, ¿qué tiempo tiene? Allá dice que son las 8:30. ¿Fue media? ¿Una hora? Sí. Bueno, está poquito, pero bueno. Nosotros, este fin de año, estábamos indecisos respecto a este viaje en 2 direcciones. Uno, pensamos México, porque pues mi esposa estuvo allá hace poquito, pero se fue solita en el Ministerio de Red como facilitadora y líder estratégico. Fue invitada a México, pero ella solita
porque iba con otro grupo grande. Y entonces yo me quedé en la casa, solito, orando por ella. Y luego que hablamos con el pastor presidente en México, pues él nos plantea, ¿por qué no van? ¿Por qué no están en México? ¿Qué sé yo? Pero veníamos con ahí, punto decisivo, vamos a Chile. Porque hace rato que conocemos a sus pastores, hace rato que conocemos a Daniel, al Rodrigo, a la Pati, otros pastores, y pues, bueno, vamos a ir. ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? Y cuando decidimos venir a Chile, el único que levantó la mano fue Marco y Marcia, que han sido muy lindos con nosotros. Es un chiste. Y pues el Señor fue moviendo su brújula para Chile, y sabemos que el viaje, el tema del descanso y esto es solo una excusa, pero el verdadero propósito de Dios es otro. Y al venirnos, aunque hemos descansado de las tareas y las responsabilidades que tenemos en Colombia, sabíamos que hay un propósito de Dios para cumplir. Y amén, porque veo que Dios es muy bueno en lo que hace. Es perfecto. Nosotros, mi esposa y yo, conocemos al Señor desde niños. Ella tenía 3 años de edad cuando le conocí. A los 3 años, sus papás nos hablan del Evangelio a nosotros, pues por una necesidad terrible que hubo en la casa, y sus papás, mis suegros, nos hablan del Señor, y el Señor me trajo la salvación, y por ser obediente me dio de premio una esposa tremenda, compañera de viaje muy linda, y crecimos juntos en la misma iglesia. Nos casamos en 1987, y ya cuando nos casamos ya estábamos desarrollando ministerio. Yo ya estaba desarrollando ministerio, y desde ese día hasta hoy el Señor ha sido fiel, nos tiene a los dos. Se han presentado dificultades, sí, pero el Señor nos ha ayudado a superar, y pues cumplimos 38 más 7, ¿cuánto da? 45. Sí, 45 años de estar juntos. Ya me dio una pensión, y en estos días me pensiona la que me hace falta. Son 40 y pico de años, y Dios nos ha regalado 2 preciosos hijos. Gide Andrea, que es la mayor, es trabajadora social, hace un trabajo tremendo con la gobernación en el municipio. Tiene 2 nietecitas ella, bonitas, más o menos al abuelo, ¿sí me entienden? Así, hágase una idea. Y dije, pobrecita la niña del mundo. Está bien. Y Felipe, que es el menor, y él es ingeniero de sistemas. Pero como todos los ingenieros de sistemas, no enseñan. Yo lo llamo y digo, papi, tengo este problema. Ok, papi. Ya, lo arregla. Dice, pero enséñame para no. Dice, tú no entiendes, bro. Tranquilo, ya. Se va. Y con él tenemos 2 nietos hermosos. Dios nos ha regalado 2 nietecitos, 2 nietecitas, y poco más de 44 años de ministerio, pastoreando un buen tiempo en las asambleas de Dios, y enseñando todo ese mismo tiempo en los seminarios de asambleas de Dios. El seminario enseño, me he formado teológica y bíblicamente en teología sistemática,
y Biblia Nuevo Testamento. Y después de pandemia, ¿cómo decimos? Entre la pandemia, o sea, post-pandemia, pre-pandemia, post-pandemia, se dieron dos cosas importantes en nuestra vida. Uno, conocimos MAPI, conocimos Rever. Es una bendición. Dios sabe hacer las cosas bien. Eso lo hace a Él Dios, porque Él le arregla la vida a 5 al tiempo y no pasa nada. Y yo he intentado arreglarle la vida a uno y se la arreglo, pero se le daña al otro. Y se la acomodo, pero se le desacomoda al otro. Pero Dios coge y de un solo tiro, ¡pum!, arregla la vida de 5. Y conocimos este movimiento, conocimos al doctor David Corfield. Ha sido una bendición y mejor no pudo haber sido. Al momento, el tiempo en que conocimos el ministerio, porque se nos avecinaba una tormenta, una tormenta que casi voltea la barca, y pues este ministerio nos ayudó demasiado porque no estábamos solitos. Por eso la expresión solito no. Es muy difícil para nosotros los pastores mostrar los pies de barro. Toda la iglesia quiere vernos santos, inaccesibles, así. Y pues sí tratamos de hacerlo, pero no podemos porque solo Dios es Él, así. En esa crisis ya estábamos acompañaditos de este ministerio y fue muy bueno. Hasta el día de hoy ha sido una bendición. Y lo segundo bueno que nos pasó es que un ministerio muy significativo, grande, en la ciudad de Bogotá, nos invitó a ser parte de su staff de docentes, el ministerio del pastor Ricardo Rodríguez y la pastora María Patricia en el Centro Mundial de Avivamiento. Nos invitaron y pues ahí ya llevamos 8 años enseñando en el seminario de la iglesia. Y Dios nos ha bendecido y también se convirtió en un apalancamiento supremamente importante por todo lo que pasó cuando la tormenta. Después les cuento qué pasó en la tormenta el año entrante, ¿oyó? El año entrante les cuento qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en la tormenta? Pero fue supremamente interesante cómo Rever nos ayudó. ¿Qué ha pasado en 44 años de ministerio? Hemos observado diferentes modas, ¿está bien? Diferentes movimientos con relación al liderazgo de la iglesia. Lo que hemos observado es que no sabemos en qué momento el liderazgo de la iglesia se secularizó. Es decir, se introdujo al seno de la iglesia conceptos de liderazgo no bíblicos. Y el concepto bíblico de la iglesia es impresionante, es único y al fin y al cabo es el concepto de la palabra de Dios. Poco a poco se fue introduciendo el concepto de carrera. Entiéndase de que usted comienza como portero y puede llegar a ser pastor. Y va llenando todos los requisitos, ¿sí? Y va ascendiendo, pasa a presbítero. Primero es diácono, no sé cómo es aquí. Servidor, diácono y luego presbítero y así. Y va creciendo y entonces es lo que llamamos un liderazgo de carrera. Pero también inconscientemente a raíz de los programas de crecimiento, que no son malos, que son necesarios, pero que tienen sus pros y sus contras, se introdujo un liderazgo de multinivel, que no es malo, pero que no es bíblico. Los multiniveles,
no es lo mismo que de carrera, que uno va creciendo. Pero en fin, nos hizo, a raíz pues del trabajo que hago, hacer un análisis, observar qué dice la Biblia al respecto. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. No necesariamente para que los crea, porque todos los errores teológicos los pastores después los arreglan allá en sus iglesias. Yo, pastor, problema que le queda decir, no, es que ese pastor se equivocó ahí. Él podrá ser profesor de teología, pero eso no es cierto, y así. Eso lo hacen después ellos. Tremenda tarea. Va. Pensemos en el primer aspecto. En la iglesia, dentro del reino de Dios, no se contempla el concepto líder. No se contempla, por lo menos como nosotros lo conocemos. ¿Me explico? El líder de la iglesia, y más si es un líder de carrera, que lleva unos 10 años en la iglesia. El pastor cualquier día se ve un día y dice, mira, Pepito Pérez hay aquí, ¿hay alguien, Pepito Pérez? Ah, ok, lo podemos usar. Hey, Pepito Pérez, mira, necesito trapear aquí porque viene una visita y dice, un momentico, pastor, un momentico. Yo ya superé esa etapa. Mire, yo llevo 18 años, yo ya soy presbítero. Eso que lo haga la hermana Anacleta, que no lleva sino un año. ¿Me hice entender? Porque se maneja ese concepto de carrera y de multinivel. Miren, analicemos el concepto. La primera vez, la primera mención que se hace, lo hace una mujer, dirigido a un profeta. Este profeta, así como el siervo, hacía recorridos misioneros visitando a los creyentes. No era rey, no era sacerdote, es un profeta, es el resultado de una serie de ajustes que Dios había precisado hacer en el Antiguo Testamento. Y él se queda una noche en la casa. La señora, la dueña, dice, este es un varón de Dios. Y es la primera vez que se empieza a referirse a nosotros el verdadero sentido del servicio. Nosotros somos varón de Dios, varona de Dios. Y lo que yo he observado es que el concepto líder en Latinoamérica como que se le sube a uno los humos. ¿Sí me entienden? Yo soy líder hace 7 años. Pues sí, es líder. Pero no varón de Dios. Ahora, ¿dónde está la diferencia? De esta puerta hacia afuera, ¿cierto? El asunto cambia, pero se ha permeado en la iglesia. Líder puede ser cualquiera. Un líder, y bueno, líder puede ser cualquiera, más si tiene alguna formación administrativa, una carrera que nos ayude en las necesidades para eclesiásticas. Amén. Cualquiera puede ser un líder, pero no todos los líderes, aunque sean buenos, son hombres o mujeres de Dios. ¿Ya? El líder peca, el líder es irresponsable, el líder no maneja bien su carácter y puede seguir
siendo líder. Y yo conozco gente, líderes tremendos, con pecados ocultos, tremendos. He tenido que leer a muchos teólogos porque me ha tocado. Y algún buen amigo me dijo, mira Edgar, te quiero dar un consejo. No leas la teología de ese varón, lee la biografía de ese varón. ¿Quién era ese hombre? Y empecé a sentirme desmoralizado, desinflado, porque aunque eran y son teólogos admirados en el ambiente de la filosofía y de la teología, pero su vida es una porquería. Hay uno muy famoso, que se dio las mañas, ¿entienden ese término? ¿Sí? De llevar su amante a la casa, hacerla pasar por secretaria y vivir con su esposa y con su amante. Y es un teólogo tremendo. El líder puede hacer eso y no deja de ser líder. El hombre de Dios tiene que trabajar su carácter, disciplinarse en su relación con Dios todos los días y cada rato para mantener ese honor de ser conocido, mencionado y reconocido como un hombre de Dios. Que hay ocasiones en que se sienta y no dice nada, pero se siente y casi siempre habla más cuando está callado, porque se convierte en un modelo, se convierte en un ejemplo por cómo se conduce, por cómo reacciona. Entonces aquí apuntamos a ser ¿qué? Hombres y mujeres de Dios. Aquí creemos en el ministerio de la mujer, ¿verdad, Paz? En el liderazgo de la mujer, de la varona. Miren acá. Hay una característica única y exclusiva. Nosotros vamos a mencionar a, ¿cómo me va? Moisés. Tengo un problema con Abraham porque es que se pasó. Era hombre de Dios, pero también era amigo de Dios. Es casi que exclusivo, pero era hombre de Dios y llegó a ser representativo en Israel. A tal punto que todos los israelitas hacían lo que fuera necesario para demostrar que eran hijos de Abraham. Una cosa tremenda. Eso entra en el concepto del pacto. Bueno, hablemos de Moisés. O no hablemos, pensemos de Moisés. Voy a mencionar algo de Moisés. Pensemos en Moisés. Pensemos en Josué. Pensemos en Samuel. Después de Samuel hay un relajo ahí en el Antiguo Testamento con este tema de los reyes, el Reino Unido. Nos deja mucho que pensar Saúl, que vamos a mencionar. Luego entra en escena David, que usted ya conoce, que era sinvergüenza. Bueno, tuvo una falla de carácter. Luego viene Salomón, que ni se habla. El reino se divide y viene una serie de líderes, no de hombres de Dios. Porque de todos los reyes de Israel y de todos los reyes de Judá no se hace uno bueno, son muy pocos los buenos que son del reino de Judá. Y no buenos espirituales, sino buenos administradores, pero espiritualmente, crisis. Pensemos hasta ahí. Bueno, voy a mencionar uno. Voy a mencionar a Esdras y a Nehemías, post-exílicos, es decir, profetas que Dios usa después del exilio. Mencionemos a alguien del Nuevo Testamento. No vamos a mencionar a los apóstoles porque ellos están fuera de serie. ¿Sí me explico? Ellos los escogió el Señor. Y se rajó con uno, ¿cierto? Hacía parte de él, pero se rajó.
Pero a mí me llama la atención, para lo que quiero enfatizar, el apóstol Pablo. Para lo que quiero enfatizar. En el Antiguo Testamento hay todo un proceso de épocas en los que mencioné. Y en el Nuevo Testamento están Pedro, de los apóstoles, Pedro, Felipe, personajes que se hicieron casi públicos en Jerusalén. Y luego, pues, Pablo. ¿Qué es el factor común en ellos? ¿Cuál es el factor común en estos líderes, en estos hombres de Dios, que debemos imitar y que se debe repetir en nosotros? Y si no hemos vivido esa experiencia, debemos buscarla. Y si se demora mucho Dios, no se afane, pare y no se sienta triste si se tiene que devolver. Pero es mejor colorado un rato y no pálido para siempre. Mire esto me gusta mucho. En Éxodo, algunos de ustedes dicen, al fin abrió la Biblia este hombre. Al fin. El libro de Éxodo. El llamamiento de Moisés. El libro de Éxodo. Capítulo, ¿qué? Varón de Dios. Comienza, ¿cierto? Ahí atrásito. El 2:23. Mire, tengo que ahorrar tiempo porque no puedo hacer contexto. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, mire, clamaron. Y esto es Reina Valera, ¿cierto? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo a su servidumbre. Y miren estos verbos. Y oyó Dios el gemido de ellos. Siguiente verbo, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó y miró. Otro verbo, Dios a los hijos de Israel. Y miren esto tan tremendo, los reconoció. Como que estaban embolatados los de Israel, ¿cierto? Como que Dios dice, ay, ¿verdad que por ahí tengo un pueblo? Ay, los que me están hablando son los hijos de Abraham, ¿sí me entienden? Los reconoció. ¿A qué apunto? Todos estos hombres de Dios y los que hoy me están mirando, deben tener o deben buscar un encuentro sobrenatural con el Dios del cielo. Uy, yo me equivoqué. Todos estos hombres tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo no tengo nada contra el fútbol, no es mi deporte, pero yo monto bicicleta. No parece ir con estudiante mirando en el carro, ¿no? Digo, uy, pastor, pero no se le nota. Dije, no tengo la culpa de ser agradecido con la sopita, pero yo monto bicicleta. Y cuando monto hago 100, 80, 70 kilómetros. Y para más que vivo en la tierra de Egan Bernal. Entonces no lo puedo dejar mal, me toca. Pues a los 5 minutos ya me dejan tirado, pero yo me hago recorrer. Todos estos hombres, Dios no los llamó en un partido de fútbol, aunque algunos dicen que Dios los llamó en un partido de fútbol. Todos estos hombres, Dios no los llamó en un teatro, en una película. Estoy hablando del llamado, no estoy hablando de la conversión. Porque sí hay artistas que se han convertido. Y pues amén que hasta ahora el Señor les ha ayudado, pero tengo mis dudas.
Todos tuvieron un encuentro sobrenatural. Me fascina el de Moisés, porque después de 5 excusas, puro último, Moisés dice: Señor, tú estás equivocado, manda por quien debes mandar, porque yo no sirvo para esto. Mire, hasta vuelto. Y el Señor se enoja y le dice: a ver, Moisés, ¿usted cree que yo voy a perder 80 años con usted? Si yo hice al que habla, ¿sí me explico? Usted va porque va. No le dio chance, usted va porque va. Y hay un asunto sobrenatural, porque le dice: mete tu mano, y sale leprosa, y pues eso es terrible, y luego le dice: mete tu mano, y sale. Es decir, lo sobrenatural va con él, con Moisés. Y le dice: mira, tengo una solución para el problema. Me fascina mencionar esto, que te has vuelto así, porque Moisés no era tartamudo. Lo que pasa es que 40 años en el desierto, con solo ovejas, en cambio él entendía las chivas muy bien. Así es allá en mi país, en tierra fría, con las ovejas. Pues yo me imagino que Moisés era lo que sabía hacer. Mira, hay algo aquí tremendo, pastores. Tremendo, hermanos líderes. Tremendo, de verdad, tremendo. Por ahí está tu hermano Aarón. Tú serás como Dios para él. ¿Se imaginan esa asignación tan tremenda? Tú serás como Dios para él. Y tu hermano será como tú, profeta. Y comienza esa dupla: varón de Dios, profeta. El varón de Dios, profeta. Un llamado sobrenatural. Cuando yo tengo la oportunidad de enseñar esto a los estudiantes, a los amigos que aspiran al ministerio, yo les pregunto: cuéntame cómo fue tu llamado. Comenzamos por ahí. Cuéntame cómo fue tu llamado. Ay, Señor Jesucristo, yo empiezo a palidecer, porque unos fueron llamados encima de un caballo, que iban de paseo, otros estaban en la playa. Y el Señor, ¿cómo hacemos aquí? Todos debemos buscar un encuentro sobrenatural con el que nos llama. Amén por el pastor, amén por la iglesia, amén por el seminario, amén por los pastores que tenemos, pero ellos no llaman, es Dios que llama. Aunque el pastor nos echa una manito, nos afila, y él empieza a orar y dice: Señor, échale el ojo a la Patricia, Señor, échale el ojo a Julián, y empieza ese trato de Dios, y empieza Dios a seleccionar. Amén. Hablemos un momentito de Pablo para cerrar el tema de ser llamado. Conocemos, ¿cierto?, al apóstol Pablo. Después del Señor Jesús, aunque el Señor Jesús no fue un intelectual, el Señor no escribió nada, pero se escribe de Él impresionantemente. Empezamos por los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan escriben de Jesús, pero Jesús escribió unas letrecillas nada más en la playa. Luego de pronto está Pedro, pero Pedro es más porque pertenecía al grupo cercano del Señor, y también escribe 2 cartas. Pero nos encontramos con este gigante. El apóstol Pablo nunca se consideró teólogo. Después es que lo consideran teólogo, pero él nunca se consideró. Él era un pastor que cuidaba sus iglesias, y en esa época, como no teníamos el celular ni la tablet, pues había que escribir, pero no escribía mucho. No eran muchos los que escribían,
Él escribía por su formación, había estudiado a los pies de Gamaliel, había estado en la Universidad de Jerusalén, había estudiado filosofía. Él le dio otro enfoque a las enseñanzas de Jesús. ¡Tremendo! Compite con él Apolos, que también era un hombre tremendo, capacitado, pero me da la impresión que a Apolos le hizo falta un llamado sobrenatural. Cualquier día, no sé si conocen el término escamoso, creído, Sí. orgulloso, así, no. Iba Pablo a Damasco con una carta al Sanedrín que solo la llevaba cualquiera. Lo autorizaba, de ser necesario, a matar y a traer a los del camino a Jerusalén, vivos o muertos. Y él iba así, y con toda esa formación, era políglota, hablaba más o menos 4 idiomas: arameo, griego, copto, latín. Copto es el idioma egipcio de la época. Es tremendo. Y va camino a Damasco. Y camino a Damasco se tropieza con el Señor. Y ¡pum!, se va al suelo. Y solamente del totazo atina a decir: ¿quién eres, Señor? Y el Señor saca la cédula y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, ¿verdad? Cosas. Necesitamos, como todos ellos, llamado. Amén. Amén. Todos. Amén. De pronto pues no tenemos un llamado básico, tanto adorno como el de Pablo, ¿cierto? Pero que necesitamos el llamado del Señor. Amén. Lo necesitamos. Dígame. Amén. Lo necesito, Señor. Tú lo tienes. De pronto no has caído en cuenta de cómo es que Dios te ha venido encerrando. Y no, que sí, como el Moisés, ¿sí me explico? Pero un día estos el Señor te para y te para duro. Amén. El doctor Stott, John Stott, hasta que tengo tiempo. Como van las cosas aquí, nos da la 1 de la mañana, así que tranquilo. Lo que podemos pensar es más tarde en una bopanelita, un cafecito y esto. Entramos a vigilia, chévere, ¿sí me explico? Miren, el doctor John Stott es tipo patriarca por allá en Londres. Él habla de la doble autoría y la autoridad de la palabra. Él habla de ese concepto. Vamos por contraste a descubrir el siguiente concepto. El primero es: todos somos los líderes, necesitamos ser llamados. Ok, listo, vamos por contraste. Nos encontramos con un caso excepcional. Moisés evidenció un problema de carácter que el Señor le ayudó. Él quería hacerlo todo él solo. ¿Sí? Quería hacerlo todo solo. Y el Señor usa a Jetro, que es su suegro, y le dice: no está bien lo que haces. Así vas a acabar contigo y vas a acabar con este pueblo. Acéptame el consejo que te voy a dar. Yo estoy entrándome suave porque es delicado. Y si leemos despacio con papel y lápiz,
hay una frase que me llama la atención. Y dice que Jetro escuchó cómo Dios estaba usando a Moisés y se fue a visitarlo, pero le llevó su esposa y sus hijos. Porque él se los había mandado. ¿Cómo interpretamos eso? Pues ustedes tienen un poquito de temor. Pero como yo me voy, ya perdí la vergüenza. Pero a mí me da la impresión que Moisés en algún momento, en una decisión equivocada por las tareas ministeriales, se divorció. Hubo un momento en que su esposa le estorbó y la mandó para donde el papá y además los hijos, para poder hacer bien la obra de Dios. Grave error. Después usted lo lee con cuidado. No sabemos cuánto tiempo hacía que le había mandado la señora. No dice que pelearon. No. Mire, él se las había mandado, echen una mano, suegro, porque es que estoy muy ocupado. Y dése cuenta que el relato de Éxodo dice que Jetro llegó a visitarla y como si nada, él salió a las 6 de la mañana y regresó a las 11 de la noche visitando, escuchando, juzgando, legislando, corrigiendo. Llegó cansado. Y tanto así que Jetro dijo, no está bien, no está bien lo que haces. Todos nosotros necesitamos urgentemente trabajar problemas de carácter. Todos. Yo nací casi que en un hogar cristiano. A los 6 años ya me congregaba en una iglesia. No, pues desde los 6 años congregándose, siendo líder y todo, es un santo. Y apenas hace 8 años empezamos a descubrir una serie de dificultades, de heridas maternas, de heridas paternas, que fueron dando explicación a problemas de carácter que me llevaron a un problema delicado con mi familia. Problemas de carácter. No está bien lo que haces. ¿Quién iba a cantar la tabla a semejante hombre de Dios? Si el Señor no le dejó caer por tierra ninguna de sus palabras, como a Samuel. ¿No? Les dije que vamos a hablar por qué. ¿Cuál es la dinámica que vamos a usar? Por contraste. La palabra técnica dice. Levanten la mano los que no hemos tenido problemas con el cónyuge. Uy, pastor, aquí son de carne y hueso, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya vieron a mi esposa, cierto? Esa chiquita tiene el poder de manejarme. Yo tengo que hacer lo que ella dice. Y en la casa se hace y se obedece todo lo que ella manda. Claro, es una mujer de Dios y lo hace extraordinario. Ella es administradora de empresas de profesión y es financiera, entonces la administración del dinero lo tiene ella. Fue muy difícil para mí, pero mientras yo manejé la economía, eso fue un desastre. Y ella oró a Dios porque cuando ella dice que ella dice, ¿no? Y cuando yo estoy muy terco, ella ora a Dios por mí. Y entonces cuando no quiero entender, me dice, voy a orar por ti para que el Señor trate contigo. Y como yo le tengo respeto a eso, digo, no mami, ¿qué quieres que haga, por favor? Porque empieza Dios a tratar conmigo de una manera impresionante. Y yo digo, ¿verdad que ella está orando? Señor, no quiero tener la experiencia. Dime que tu siervo escucha.
Pero todo ha sido para mí, porque es una mujer con convicciones cristianas sanas y no hay envidia, no hay competencia y cuida de mis necesidades. Bien bonito. Pobre Moisés, de la que se estaba perdiendo. Tal vez su esposa le hubiera ayudado mucho en esa tarea. Aquí, que nadie está transmitiendo esto. Estamos grabando. Se están grabando, ¿cierto? Bueno, después lo editas. ¿Cierto? ¿Sí o no que hay familias o algunos pastores que sus hijos no quieren saber nada del ministerio? Ellos son unos pastorazos, gloria a Dios. Digo, son muy reconocidos. Y hay unos líderes tremendos. Y sus esposas darían la vida porque se la pasara todo el tiempo en la iglesia, porque él es uno en la iglesia y otro en la casa. Y el de la casa es una porquería. Y como nuestros hijos viven con nosotros, ellos sí saben quién somos realmente. No hay coherencia. No quiere decir que seamos perfectos. Un día mi hijo me pegó una salvada violenta. Mi hijo tiene 1,90 y ahorita es así grandote, hermoso, es hermoso nuestro hijo. Y un domingo cualquiera, no un sábado por la noche, tuve una mala reacción, horrible, fea, anticristiano, antipastor, antiministro, antihombre de Dios, una porquería. Y entonces la chiquitica esa me dice, ¿y no vas a hablar con Felipe? ¿Vas a tener el carácter de hablar, de predicar mañana sin hablar con tu hijo? Eso y el cólico del mediodía. Hijo, sí, así con voz de pastor, ¿sí me entiendes? No, de papá. Sí. Hijo, necesitamos hablar. Mira, quiero que me perdones por lo que pasó. Y me sale con este. Me dice, ¿por qué me estás pidiendo perdón? ¿Porque te equivocaste o porque tienes que predicar mañana? Yo sí dije, esta chiquita me hizo meter la pata. Bueno, hijo, si vamos a ser sinceros, tengo que predicar mañana. Y hasta el día de hoy, mis hijos se sientan aquí adelante para escuchar la prédica de su papá. Tengo que predicar mañana. Y entonces me dice, ¿y lo de la equivocada qué? Bueno, ok, me equivoqué. Perdóname, fue una salida en falso. Y me echa un abrazo, ¿no? Imagínense en ese gigante abrazándome. Me dice, papi, no te pares. Yo conozco tus roles. En la iglesia, tú eres mi pastor. En la casa, tú eres mi papá. Me quito la cara. Pero no abuses. Y hasta el día de hoy somos sus pastores. Y somos sus papás. Y pude predicar bien. Porque hay malentendidos en la formación y esto. Corren unos riesgos de equivocarse. Problemas de... ¿Sí ven que no hay que ir tan lejos? Se puede superar. La palabra de Dios dice en Filipenses que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es un trabajo hasta que yo me muera o hasta que Él venga por su iglesia. Todos los días. Nunca voy a ser lo suficientemente perfecto porque Efesios dice que el canon, que la regla de medir es Él. Pues
Ok, en Hebreos también, he puesto los ojos en Jesucristo, pero en Efesios dice que es Él el modelo, que es el Señor Jesucristo. Miren eso. Hay que ser bíblico porque aquí tiene que alumbrar más el Señor que el invitado. Hay un hombre que es muy difícil ubicar el tema. Yo creo que él estaba en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. No lo estoy justificando porque si no caigo en el mismo delito de Samuel. Llorar a alguien que Dios desechó, pero estoy hablando por antítesis, estoy hablando. El pueblo se cansó, el pueblo de Israel se cansó de Samuel. ¿Cómo sería aburridor esos sermones del Samuel? Que se cansó todo el mundo. Cuando yo pienso en eso, me da para que ustedes no se casen conmigo. Y le dijeron, no queremos más, ya estamos aburridos de ese cuento de que usted habla con Dios y luego habla con nosotros. Nosotros queremos ser como los demás. No hay nada más peligroso que querer ser como los demás. Si tú quieres ser como los demás, no puedes ser cristiano. Porque definitivamente nosotros estamos llamados a ser diferentes. Somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Tenemos que ser diferentes y tenemos que modelar. Y si la gente no puede poner la mirada en nosotros como ejemplo, la gente está perdida. Amén. Entonces, Samuel va, ¿cierto? Me ayudan pastores y me pifio aquí. Samuel va y le dice a Dios, Dios, mira, es que no me quieren escuchar. Le digo, un momentico, pongamos aquí el tema en la mesa. Es a mí a quien están aborreciendo. Usted es el canal, pero es a mí. ¿Quieren rey? Le vamos a dar rey. Dios sí había profetizado y había hablado. Ese tipo de profecía es proléctica. La profecía que camina en medio del tiempo es proléctica. Y Dios le había dicho a Abraham que de sus lomos saldrían reyes. Pero había que esperar. Pero ellos adelantaron el periodo de la monarquía. Empezaron a mirar alrededor y quisieron ser como los demás. Rechazaron a Dios y entonces Saúl, el primer rey de Israel, estaba por ahí buscando unas burras que se le habían perdido a su papá. Imagínense el cipote llamado. Comparado pues con el de Moisés, comparado con el de Pablo, comparado con los otros. Se habían perdido unos jumentos y su papá le dijo, vaya pues. Ahora, ¿qué tenía Saúl? ¿Qué era lo que tenía? Pinta. ¿Sí me explico? Era el más alto de Israel. Era rubio. Dice que pasaba del hombro para arriba todo. El más alto de Israel le daban los hombros. Yo me lo imagino simpático. Y de pronto era agraciado. ¿Es comprensible este verso? Sí. No que tenía la gracia de Dios, porque el que no tiene la gracia de Dios es desgraciado. Y nosotros somos bienaventurados, agraciados porque tenemos la gracia de Dios. Pero este tipo tenía feeling, caía bien, era bonito, simpático. ¿Cómo? Ayúdenme. ¿Era qué? ¿Cómo? Fácil. Carismático porque nos podemos malinterpretar el concepto, pero está bien. Entonces es como, el episodio yo lo veo como que le están pidiendo rey al Señor y el Señor dice, ¿a quién les doy? Ay, mira, ya está ese man. ¿Sí me explico? Y entonces viene todo un relato en el libro de Samuel, donde finalmente Saúl sale
nombrado rey, pero él ni sabía. ¿Sí me explico? Fue su acompañante el que le dijo, mire, aquí en esta área, en esta caleta, hay un hombre de Dios que nos puede decir dónde están estos burros. Y Saúl dijo, bueno, pero ¿cómo hacemos si estamos patos? Sí, estamos sin 5, ¿ves? Patos es sin 5, ¿cierto? Sí, no tenía nada, no había billete, patos. Me estoy achilenando. Ya me voy a quedar así. Dijo Daniel a mi jefe, mande por Heredia porque no se quiere ir. Y entonces el siervo le dice, no se apague, aquí tenemos un pan duro. Y se lo llevamos, ahí. ¿Cuánta gente hay así que le traen el pan duro al pastor, hermano? Pero gracias al Señor ahí no lo conservó. Se nos van las malas, y bueno, y llega y sí. Y el Señor le dice a Samuel que lo unja como rey. ¿Pero por qué fue ungido? Porque había tenido un llamado, porque era un hombre consciente de su vida espiritual, era temeroso de Dios. De pronto sí, pero no, la verdad es que él fue elegido por popularidad. No sé cómo decirlo, él no sabía ni papa de ser rey, como digo decir, ¿sí me explico? No tenía ni idea, aunque era de la tribu de Benjamín. Y entonces lo pasan por un proceso. Samuel lo pasa por un proceso, 3 señales, y bueno, resultó siendo rey. Ay. Estoy frenado porque voy a decir algo más duro que lo de la señora. Aunque lo de la señora es durísimo, ¿cierto? Solo un bruto hace lo que hizo este rey. Dice que en la época cuando los reyes salían a la guerra, y eso es otro concepto, la única forma de saber si estamos lo suficientemente entrenados es que yendo a la guerra. Y ellos entrenaban, los reyes entrenaban un tiempo. Ustedes han escuchado eso, Mambrú se fue a la guerra, qué horror, qué pena, Mambrú. Pues así salió Saúl. Se fue a la guerra. Yo le contaba al pastor este análisis. Después de que estar en el ¿cómo se dice? De la guerra, descubren que en Israel solo había 2 espadas. Cada israelita tenía que pelear contra 12 filisteos. Yo mejor salgo corriendo. Yo no me quedo a pelear con 12, es que no puedo ni con uno. Contra 2 espadas. Y yo creo que comete un error espiritualista que ojalá el Señor nos ayude a entender esto. Los lleva en ayuno. El día de la guerra no se ayuna. ¿Sí me explico? Yo por eso aquí estoy comiendo. Ayuné en la casa. Y llego y tengo que ayunar. Imagínense quién hace eso. No hizo cuentas. Su hijo no estaba escuchando el pacto que hizo y por eso comió miel y se le abrieron los ojos a su ejército y su hijo le dio la batalla, le dio la victoria. Y después quería matar a su propio hijo porque lo desobedeció. A ver. Uy, voy que corro aquí por este tema del tiempo, pastor. 9:20, son 9:20. Muy bueno. Ustedes por puro respeto no se van. Miren. Viene Samuel. No esperó al hombre de Dios. Quiso hacer las tareas que solo le pertenecen al hombre de Dios. No conocemos líderes así.
que dicen, yo lo haría mejor que mi pastor. Y no lo espera y se mete a hacer las cosas que son legítimas del ministerio pastoral. Uy, como que diga algo muy duro. Y cuando a Samuel le pregunta qué dice él, tuve miedo porque el pueblo se me desertó. Oiga, ¿quién no se va a desertar en semejante desventaja? Si es que le salieron como con 30,000 soldados en caballo, a caballo. Ejército como la arena del mar. No, este tipo es bruto. No hizo cuenta. No hizo cuenta. Dos cosas acá interesantes que debemos entender. La palabra que tengo miedo de tratar es violenta. Se llama orgullo, soberbia. Y tenemos que trabajar como líderes fuertemente eso en nuestra vida. El orgullo. Porque cuando Dios nos empieza a usar, que nosotros vemos milagros, señales que nos invitan, ya pensamos que Dios sin mí está perdido. ¿Sí me explico? Es que Dios necesita de mí. Dios sin mí está perdido. Elías alcanzó a pensar eso. Miren esto. Viene Samuel, lo exhorta. Le dice, ¿por qué no hiciste caso? ¿Por qué no hiciste caso? Y él dice, ¿cómo así que no hice caso? Antes yo hice caso. Sí, pero ¿cómo me vas a decir que hiciste caso si el balido de las ovejas no me deja oír tu voz? Es que en el liderazgo se obedece a Dios y punto. No se piensa, no es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece. Dios dijo que por esta curvita, pero a mí se me hace que derecho llega uno más rápido. No, si Dios te dijo que por la curva, vete por la curva. Y Dios lo desechó. Pero miren esto, que el Señor nos guarde, amados pastores, amados líderes. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Cuando Dios lo desecha, Él en lugar de arrepentirse, le dice a Samuel, no me hagas esto. Acompáñame tu amigo a ofrecer el sacrificio para que el pueblo siga creyendo que yo sigo siendo su rey. Carácter. Aquí en esta área nos ayuda mucho Rever por todo lo que es, por todo el ministerio. No es que Rever nos humille, no, para eso no es Rever. Rever es una herramienta del Espíritu Santo para santificarlas y que nos ayuda a descubrir esos problemas de carácter que afloran cuando menos esperamos. Padre Celestial. ¿Saben que yo pienso que Saúl no se salvó? Es lo que yo pienso. Usted puede pensar otra cosa. Uno no ve un gesto de arrepentimiento. Dios lo desecha. Dios le dice a Samuel, hombre, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a alguien que yo ya deseché? Y a mí me corre un frío tremendo porque puede uno encontrar en la iglesia del Señor, no digo esta, sino en la iglesia del Señor, en su cuerpo místico, líderes muy famosos, muy buenos, pero que ya Dios ha desechado y que todo lo que hace, que les sale bueno, es por pura inercia, pero no está el respaldo de Dios con ellos. Y tarde que temprano afloran los resultados, las consecuencias. Y el daño que se le hace al cuerpo de Cristo es impresionante.